Hoy es el domingo de la palabra de Dios, por eso lo inusual de esta liturgia, un poquito breve en torno al Evangelio, para que nosotros sepamos reconocer y valorar lo que Dios ha hecho por nosotros. En el principio, la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. En el principio fueron creadas todas las cosas por el Padre, por la palabra y el Santo Espíritu de amor. Toda la obra de la creación, todo el cosmos ha sido realizado por la palabra y en definitiva hacia la palabra retorna todo como punto de fuga, como perspectiva final de la historia de la humanidad. Si nosotros miramos a la Trinidad Santa, encontramos que Dios Padre expresó solamente un verbo, ese verbo idéntico a sí mismo, reflejo de sí mismo. Por eso en el credo niceno-constantinopolitano nosotros decimos luz de luz, engendrado, mas no creado. Esa palabra no es creada porque si no sería inferior al Padre. Esa palabra ha sido engendrada desde toda la eternidad y es expresión del mismo Padre Dios. Por eso el Hijo es consubstancial al Padre. Y podríamos pensar que en el intelecto divino, ese intelecto del Padre, todo se desarrolla desde la eternidad y hay solamente en su simplicidad divina la expresión de un verbo. Pero es tan poderoso ese verbo que se contiene allí todas las razones del cosmos. Y allí nos hemos gestado nosotros sin saberlo. Desde toda la eternidad, el Padre Dios ha expresado ese verbo y en el verbo todas las cosas. Tú y yo estábamos contenidos desde la eternidad. Por eso nuestra razón de ser, nuestra existencia no es una casualidad, nuestra existencia no es una sin razón, porque la razón suprema de tu ser, del mío, está en esa comprensión divina de lo que desde toda la eternidad Dios ha pensado. Por eso dice San Pablo que hemos sido pensados antes de la creación del mundo, en la carta a los Efesios. ¿Para qué? Para ser santos e inmaculados ante Él por el amor y para hacer gloria y alabanza de el Hijo de Dios, de la gracia del Hijo de Dios. Porque hemos sido hechos en el Verbo y por el Verbo, por esa palabra, hemos sido comprados, redimidos. Se nos ha dado de vuelta la razón de la existencia, porque la humanidad, después del pecado original, se había vuelto torpe. Se les abrieron los ojos de la carne, entonces peregrinaron por el mundo en sus torpezas, en su sordera de Dios, en su ceguedad. Pero como Dios es misericordioso, el Padre es bueno y la palabra tiene que darle razón a todo el existir de la humanidad por misericordia, no por otra cosa. Empezó a elegir un pueblo donde manifestar de nuevo la razón suprema del por qué existir en la tierra y cómo adorar a un solo Dios. Y es así entonces que Dios va hablando a través de sus elegidos, de aquellos que ha pensado también desde la eternidad. Moisés fue pensado desde la eternidad en el verbo divino, y así Abraham, Moisés, Noé y todos, para empezar a razonar desde Dios y expresar las razones seminales del verbo
para que ese pueblo pueda después tener la gracia de iluminar a todos los pueblos. Es la palabra la que se va revelando, es la palabra la que va hablando a través de sus elegidos y sus profetas. ¿Qué es un profeta? Sino aquel que habla por boca de Dios. Y entonces hoy encontramos en este profeta Jonás, que como ustedes saben, en su principio fue elegido, pero no quiso escuchar. No quiso escuchar a Dios, no, se fue por otro camino y terminó, como ustedes saben, después de ser tirado del barco, fue tragado por el cetáceo, ballena, lo que haya sido, estuvo allí en el vientre del cetáceo 3 días y 3 noches. Después salió de allí, fue llamado de nuevo, convocado para en esta segunda instancia ya responder a la palabra de Dios, irse a Nínive, y gracias a la respuesta de Jonás, ahora sí, a lo que Dios le pedía, Nínive fue transformada. Es decir, pasó predicando y entonces los ninivitas, gente pagana, creyó, se convirtió. Jonás no lo podía creer, hasta renegó después un poco de todo ello, pero lo bueno es que Dios lo utilizó como un instrumento, lo habrá comprendido después más adelante, como a través de él, de ser una respuesta a ese designio divino, el pueblo de Nínive se salva. En el Evangelio de San Marcos tenemos al Señor que una vez que encarcelan a Juan el Bautista, Él se va a predicar allí a Galilea. ¿Y qué es lo que va a predicar el Señor? El reino de los cielos está cerca. En realidad el reino de los cielos era Él, porque es la palabra misma que se ha encarnado para hablarnos. ¿Y qué les dice? Lo mismo que decía Juan el Bautista, porque Juan el Bautista estaba con la palabra de Dios y el Espíritu Santo, y lo que predicaba no era por boca de él. Por eso es la voz que clama en el desierto, el que va anunciando, la palabra está cerca, frente a la cual yo no soy nadie, ni siquiera digno de desatar las correas de las sandalias. Y entonces, una vez preso Juan el Bautista, el Señor toma la iniciativa de ir al Jordán y empieza a predicar. Es la palabra de Dios la que predica. ¿Y qué es lo que dice? Conviértanse. Este mundo sordo que no quiere convertirse, el mundo actual. Qué bueno es acoger esta palabra de Dios. Conviértanse. Y yo me pregunto, Padre Ricardo, ¿estás convertido? Y ahí andamos. Estamos en la lucha, pero lo importante es siempre con la palabra de Dios seguir adelante. Piensen ustedes, el profeta Jonás, que no quiso escuchar la palabra de Dios, después le escuchó muchos, después siguieron y se fueron beneficiados por ser obediente. Así pasa cuando hay alguien que escucha verdaderamente la palabra de Dios. Muchos se levantan detrás de él, muchos, no solo uno, no solo él. Cuando hay alguien en casa, el padre, la madre, que viene a exigirse, a cambiar su corazón, cuando comienza a luchar para ser verdaderamente fiel a Dios y procurar la santidad de vida, claro, si los demás no están convertidos, se genera primero un trastorno. Esa es la lucha que habla el Señor. De repente la madre contra el hijo contra el padre, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la conversión genera necesariamente un cambio de vida. Pero si tú lo tienes claro y sabes qué es lo que tienes que hacer, sí, tienes que seguir en ese derrotero, porque no solamente te beneficia a ti, así como en Jonás no solo fue beneficiado él después, sino los ninivitas,
se beneficia tu familia, se benefician tus amigos y se levantan muchos en torno de aquel que escuchó la palabra de Dios. El espíritu del mundo quizás está representado en ese cetáceo que tragó a Jonás. Si nosotros lo miramos aparte de su sentido literal histórico, podemos verlo simbólicamente. El mar en la Escritura simboliza el mundo. Y el Leviatán, que es el bicho marítimo, ¿no?, que es un espíritu maléfico creado de alguna forma por Dios, y el Leviatán, que es, vuelvo a insistir, un demonio, su gran tarea es generar ese espíritu mundano contra Dios, contra la palabra de Dios. Sabemos cuál es el espíritu del mundo. Ese afán de tener, de riquezas, la concupiscencia de los ojos, de la carne, todos los placeres, vivan de los placeres, de las riquezas, de la fama, de la gloria, estupideces todas al final de cuentas, porque el hombre cree que va a vivir toda su vida aquí en la tierra, cuando nos enseña hoy también San Pablo en la carta a los Corintios, que tenemos que vivir como si no viviésemos en este mundo, porque la presencia de este mundo se acaba. Tenemos que mirar al cielo. Somos ciudadanos del cielo. Y el espíritu del mundo nos atrapa para alejarnos de la palabra de Dios, para alejarnos de Jesucristo nuestro Señor. Concupiscencia de la carne, de los ojos y soberbia de la vida. Eso representa ese Leviatán, porque Jonás no quiso obedecer. Y nos pasa muchas veces cuando no queremos servir a Dios, cuando nos hacemos sordos a su mensaje, nos volcamos necesariamente al espíritu del mundo, y ese espíritu del mundo nos fagocita, nos traga, nos vuelve estúpidos en nuestras razones últimas del ser, porque perdemos el sentido de la vida. El mundo te hace perder el sentido no solo de Dios, el sentido de tu propia existencia. ¿Por qué creen que hay muchos que se suicidan hoy? Pues no tienen el sentido de la vida. Si supiéramos cuánto nos ama Dios, si supiéramos cuánto cambian las cosas cuando por obediencia a la palabra vamos transformando nuestra propia existencia. Entonces es necesario decir con San Agustín: rompe mi sordera, líbrame de mi ceguera, llévame hacia ti, enamórame de ti. De tal manera entonces que demos un giro total para que, cambiando, convirtiéndonos, siempre cada vez más, porque la conversión no es que ya diga yo: Padre Ricardo, un besito por aquí, otro por allá, porque ya eres lo sumo. La conversión es de todos los días y tenemos que vivir, porque guay de aquel que cree que ya ha superado todos los obstáculos. He visto caer los cedros del Líbano. Y mientras estamos de pie, dice la Escritura, que cuide aquel de no caer. Entonces, nuestra tarea a lo largo de la vida es siempre estar atentos, siempre vigilantes, siempre en la escucha de la palabra de Dios. No solo por nosotros, porque formamos todo un cuerpo místico, ¿no? De tal manera que el bien de uno es el bien de la iglesia. En estos momentos que la iglesia está tan enferma, la iglesia crece en tu corazón. No te olvides, tú eres parte de la iglesia, y si ves una iglesia enferma es porque la enfermedad parte de ti como parte de mí. Si nosotros verdaderamente anhelamos un corazón sano y vivir de Dios y en santidad de vida, la iglesia presume de su santidad y se encanta y enamora a Cristo. La iglesia siempre va a ser joven
y bella en todo lo que Jesús le dio, porque tiene su faceta divina, pero tiene su faceta humana, pecadora, que somos tú y yo, y los defectos que tiene. Entonces, para evitar los defectos de la iglesia, comencemos por nosotros, así como Jonás, sordo al principio, después obediente, terminó convirtiendo toda una región, una ciudad que 3 días se transitaba por ella, claro, a pie, porque no tenían entonces los carros que tenemos hoy, pero 3 días para transitarla. Así que numerosísima. Pues aquel que cumple la palabra de Dios se parece a un hombre recto que edificó su casa sobre la roca firme. En cambio, aquel que escucha la palabra de Dios, pero se hace el tornadizo, el olvidadizo, que ser obediente a la palabra de Dios, porque ya si la hemos escuchado, atención que hay más responsabilidad, la tenemos que guardar más en el corazón para dar mayores frutos. Aquel que escucha la palabra de Dios y no la pone en práctica, entonces se parece a una casa que está edificada sobre la arena. Vienen los torrentes, las tempestades, esa casa es arrasada. Conocemos ese evangelio. Pues entonces nuestra forma de escuchar la palabra, lo primero que podría referir al tema, ¿cómo escuchar la palabra de Dios? ¿Sabes tú que te habla Dios? ¿Sabes, Padre Ricardo, que no te está hablando ningún hijo de vecina? No es una palabra humana. No es una voz entre tantas voces. El Evangelio es la voz de Dios que truena realmente a todos los corazones para decir, en primer lugar, conviértanse. Y en segundo lugar, y en tercero y cuarto, todo lo que esa palabra de Dios nos enseña. Porque es Dios el que nos habla. Entonces, de allí que lo primero es avivar esa fe, esa ceguera que a veces tenemos, de tomar el Evangelio tan a la ligera, tan así como así. Tenemos que amar la palabra de Dios, tenemos que procurar escucharla, tenemos que procurar no solo venir a misa, sino ser amantes de la palabra. De tal manera que vamos, como hacía María, guardando en el corazón, meditándola en el silencio. Recuerden aquel momento en el cual el niño Jesús se perdió en el templo y entonces María le dice al hijo, ¿por qué nos hiciste esto? Tu padre y yo estábamos preocupados. Y el Señor responde, palabra de Dios, no sabían que yo me tenía que ocupar de las cosas de mi Padre. María no entendió del todo, aunque sabía que era el Hijo de Dios, evidentemente, y meditaba todas esas cosas en su corazón. La forma entonces de apreciar la palabra de Dios es a través de la fe, a través de ese silencio, a través de la meditación, procurar guardarla, cobijarla como se cobija una semilla. Por eso está la parábola del sembrador, que seguramente la vamos a tener dentro de este itinerario. Entonces es la forma de guardar la palabra entre nosotros. Hablar de la palabra, porque una vez que se va afincando la palabra en nosotros, se hace vida. El catolicismo no es la religión del libro. El catolicismo es la religión de la escritura escrita, que tiene que hacerse vida en nosotros, cosa que el protestantismo por allí ya no lo entiende muy bien. Porque en realidad la palabra va a la inteligencia, pasa por el oído, nos siembra en la inteligencia, pero tiene que bajar esa semilla, ¿dónde? El corazón.
y hacerse afectos y hacerse comunión con Dios y hacerse vida de tal manera que nosotros seamos revestidos por Cristo y así de esa forma podamos mirar con los ojos de Cristo, entender con el corazón de Cristo y actuar según el corazón de Cristo. Entonces esa palabra no solo es escritura, como vemos, escritura que se hace vida en ti, te revistes de Cristo y te haces palabra vida, de vida. Decía hermosamente San Buenaventura que todas las criaturas son palabra de Dios. ¡Wow! Yo pensé que solamente la Biblia. ¿Y en qué sentido puede decirlo San Buenaventura? Tú eres criatura, tú eres palabra de Dios, porque expresamos en la esencia misma, precontenida en la palabra divina, y en cuanto que somos en nuestro cuerpo, en nuestro ser, ya expresamos, somos huellas de esa palabra de Dios. Pero además, si te evangelizas y vives de la palabra de Dios, eres testimonio de esa palabra en el caminar de tu existencia. Pues eso no es fácil, ser testimonio de la palabra. Ustedes saben que Jesús fue testimonio de Él mismo, de todo lo que nos enseñó y rubricó. Toda su enseñanza, todas sus palabras fueron rubricadas en la cruz. Por eso la palabra termina en el silencio. Una vez que ha hablado, se silencia, dice Máximo el Confesor. Quedó allí silenciada la palabra sin mirar. Yerta, aquel que mueve todos los mundos, aquel que expresó a través de su palabra y creó todas las cosas, queda en ese inaudito silencio. ¿Por qué? Porque en la sabiduría de la cruz encontramos todo lo que tenemos que decir. Allí, quien toma la cruz detrás de Jesús se hace testimonio auténtico de su palabra en esta existencia y ojalá que todos lo seamos hasta el final de la vida. Luego viene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es testimonio también de esa palabra de Dios escrita, y Él nos enseña todo lo que el Señor nos enseñó. Esa palabra sigue vigente en la iglesia, por suerte, siempre está vigente. En este momento de gran confusión en el mundo, donde la palabra de Dios se toma a medias o a ligeras, donde la teología a veces no se basa, ni menos la moral, en lo que está escrito como revelación, nosotros seamos siempre fieles al verbo de Dios que nos ha hablado. Nos dice hermosamente San Jerónimo, se dirigía a él, a un sacerdote: permanece firmemente unido en la doctrina tradicional que se te ha enseñado, para que puedas exhortar de acuerdo con la sana doctrina y rebatir a aquellos que la contradicen. Pues hermanos míos, el Señor quiere que escuches la palabra, la hagas vida en tu corazón, la empieces a predicar, no solo con tus palabras, sino con tus acciones. Y Jesús, el Verbo de Dios, no volverá solo al Padre, sino que te habrá rescatado a ti para ser eterna palabra junto a la palabra de Dios. Que así sea.